Abre nuestros ojos, oh Dios, guíanos a través de tu palabra. Anhelamos conocerte. Danos de tu sabiduría para hacerla prosperar en nuestros corazones. Toma control, Señor, de todo lo que se va a hablar acá. No permitas que haya mentira en mi boca, Señor, que sea solo tu palabra, que sea tu verdad, porque tu palabra es verdad. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Esta noche traigo una meditación que le he puesto por título El Dios que adoramos. En este momento, vivimos en un mundo que clasifica a las personas en categorías: ricos o pobres, profesionales y operarios, con estudios, sin estudios, incluso los vacunados y los no vacunados. Hasta en cuanto a las preferencias sexuales, han surgido grupos que identifican a sus miembros según sus inclinaciones y sus preferencias. No obstante, en la Biblia existen solo dos grupos de personas: aquellas que conocen a Dios, tienen una relación íntima y personal con Él y andan en la luz. Esto está en San Juan 8:12. Y aquellas que no lo conocen, viven en tinieblas y permanecen muertos en sus delitos y pecados, como lo expone Pablo en la carta a los Efesios. Proverbios 2 insta al hombre a guardar los mandamientos de Dios, prestar atención a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia y que la inteligencia sea escudriñada como a tesoros, porque sólo así el conocimiento de Dios será hallado, porque es Dios quien da la sabiduría. Proverbios 2 del 1 al 6. Este debería ser el anhelo de todo hombre sobre la tierra, conocer a su Hacedor. Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario que nuestros ojos sean abiertos para que la luz del entendimiento venga a alumbrar nuestra mente y las tinieblas de la ignorancia sean apartadas. Así como Job le dijo a Dios, por lo tanto, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego, le dice a Dios, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job 42, del 3 al 4. Y en Jeremías 9:23 dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Así que todo aquel que pretende conocer a Dios y alcanzar un mayor entendimiento acerca de su persona, debe sumergirse en el estudio concienzudo, responsable y disciplinado de las Escrituras, no buscando con ello algo meramente intelectual, sino que esto venga a ser el motor para la transformación de su vida, porque es por medio de su palabra que Dios habla e instruye, y es en ella donde Jesucristo se nos es revelado. Y esta palabra está disponible para todos. El llamado es un llamado universal, porque Dios no hace acepción de personas. Así, cuando empezamos a escudriñar en la palabra, el comunicar a otros quién es Dios se convierte en un deleite, porque hablamos de aquello que conocemos. Como dice la Biblia, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Así las cosas, es el mismo Señor Jesucristo quien cuando discutía con los fariseos les dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, esas Escrituras muestran a aquel que habría de venir según la promesa de Génesis 3:15. Desde el Antiguo Testamento, Dios exhorta a los hombres a que le busquen, le conozcan y ante todo que le obedezcan, pues Él se ha revelado desde el principio.
primero por su creación y después por medio de los profetas. Y es en Jeremías 1:7 que está escrito: dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y en Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y en el segundo libro de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Así que Dios siempre ha estado comunicándose con el hombre, exhortándole que se vuelva a él en verdadero arrepentimiento y que deje ante todo su rebeldía. Por tanto, lo que se nos revela es por inspiración del Espíritu Santo. Y el hombre, al estar en contacto con esa revelación, la interacción y la intimidad con Dios se va desarrollando y por ende produce en él no solo el crecimiento en cuanto a la fe, sino en cuanto a la madurez espiritual que le permite a todo hijo de Dios enfrentar al enemigo, no en sus propias fuerzas, sino en dependencia del Espíritu y con la autoridad que Dios el Padre da por medio de su Hijo. Y es de suponer que cuanto mayor es lo aprendido, el creyente puede crecer y dejar de ser un niño que se alimenta solo de leche y no de alimento sólido, como lo expresa el apóstol Pablo en 1 de Corintios 3:1. Y me atrevo a decir que muchos de esos niños padecen de un alto grado de desnutrición y agonizan por inanición espiritual, pues algunos no desarrollan hábitos consistentes en el estudio de la palabra, sino que se conforman con lo que otros les dicen y no tienen un criterio propio acerca de quién es Dios y quedan sujetos a todo viento de doctrina y de artimañas de engañadores, según lo manifiesta el apóstol Pablo, que los pueden mover de un lado para otro sin tener claridad a quién le sirven o a quién dicen haberle creído, y pueden fácilmente ser apartados de la verdad, como lo expone el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 6 al 9. Pero los cristianos de Berea nos dieron un ejemplo de cómo debemos tratar con lo que se nos predica, pues ellos escudriñaban cada día las Escrituras y verificaban si lo que se les anunciaba era la verdad, según es relatado en Hechos 17:11. Porque es necesario conocer de la verdad para poder confrontar el engaño y la mentira. Mas nos dice el Señor por medio del profeta Isaías: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no atiende, es decir, no escucha. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esto está en Isaías 1:3. Porque el buey se doblega ante su dueño y a pesar de su fuerza le permite poner sobre él el yugo. Y el asno, a pesar de su terquedad, sabe dónde hallar alimento y refugio. Y en el Salmo 32, 8 y 9 nos dice Dios: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No obstante, la desobediencia es la que gobierna en el corazón del hombre desde Génesis 3 y no le ha permitido tener una clara comprensión de que él es solo polvo y una simple criatura y que Dios es su creador, porque su orgullo y su soberbia han hecho que niegue esa verdad para no rendir culto y obediencia a quien adoración y honra merece. Porque el acto de adorar empieza por conocer y después por obedecer. Mas el que no ha conocido a Dios no está dispuesto a inclinar su cabeza delante de él. Y como dice la Escritura: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Salmo 4:2. Mas ellos cambiaron esa verdad por la mentira, nos dice la palabra, honrando a las criaturas antes que a su creador. Esto está en Romanos 1:25. Por lo tanto, el objeto de la adoración
fue desviado a lo que no debe adorarse. Mas está escrito, porque solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:13, Apocalipsis 22:9, 19:4 y 19:10. Así, en el Nuevo Testamento, Dios continúa con el llamado y ahora lo hace por medio de su Hijo, quien vino a cumplir la voluntad del Padre y a darlo a conocer. Dice Juan 17:3. Y en Lucas 9:35 se agrega, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en otra parte de la Escritura se nos dice, así que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Así que atienden tanto que Jesucristo habla, y así como Samuel ser capaces de responder, habla que tu siervo escucha, o como Pablo cuando iba camino a Damasco, ¿qué quieres que yo haga? Disponiendo el corazón para el cumplimiento del divino propósito. Y la Escritura confirma que Dios, de la misma forma que sustentó por 40 años con maná al pueblo de Israel, cuando era guiado por el desierto, ahora está con nosotros todos los días, porque no nos ha sacado Dios de Egipto para dejarnos perecer de hambre y de sed en este desierto. Y para eso nos ha dejado su palabra, que es pan de vida y manantial de agua viva. Y es Jesucristo el verdadero pan que bajó del cielo, porque ante la oscuridad Dios envió la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, nos dice San Juan 3:19. Porque un corazón que está entenebrecido por el pecado no puede producir nada bueno. Y en el libro de Job se agrega, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Job 21:14. Por esta razón, la segunda persona de la Trinidad se encarnó y vino al mundo a mostrarnos al Padre. Por lo cual, entrando en el mundo, nos dice Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 46:8. Y en San Juan 14:9, el mismo Señor le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Siendo Jesucristo la imagen visible del Dios invisible, según Colosenses 1:15. Jesús es la última revelación de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice en Hebreos 1:3. Y a su vez Dios el Padre revela a través de su Hijo su santidad, su amor, su justicia, su misericordia, su gracia y su poder. Así que la gloria de Dios ya no se circunscribe a un lugar o a un edificio determinado como era en el Antiguo Testamento, donde se manifestaba en forma de nube sobre el tabernáculo de reunión, y más tarde fue sobre el templo construido por el rey Salomón, sino que ahora la adoración y la gloria de Dios se centran en una persona, en Jesucristo, porque es el Padre el que glorifica al Hijo y el Hijo el que glorifica al Padre. Podemos decir que Dios glorifica a Dios. No obstante, considero importante hacer una diferencia en cuanto a lo que significa alabanza y lo que es adoración. Cuando alabamos a Dios, estamos exaltando sus atributos de poder, grandeza, majestad, misericordia, fidelidad, santidad, amor. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Él, es para agradecer por cada una de las bendiciones recibidas y en reconocimiento de toda esa grandeza y majestad, elevamos cantos y acciones de gracias hasta el trono de la gracia. Y en este acto Dios es ampliamente glorificado. Pero adorar implica algo más. No es solo cantar alabanzas
elevar peticiones o acciones de gracias por favores recibidos, sino que es someterse a la voluntad de Dios, reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. Y así, cuando adoramos, nos presentamos de Él con mansedumbre y dispuestos a obedecerle en todo, sirviendo conforme a los dones dados por el Espíritu Santo, quien los da a cada uno como Él quiere, esto para ponerlos al servicio de su obra, para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Esto está en Romanos 8:29. Mas no se puede obviar que ningún creyente puede servir si no es bajo la guía del Espíritu, porque es el Espíritu el que lo va a conducir a toda verdad. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos, dice Dios en Oseas 6:6. Y en el primer libro de Samuel 15:22 y 23 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La desobediencia es tan grave como la adivinación, y la soberbia como el pecado de la idolatría. Así que la adoración está ligada con el conocimiento y la obediencia. Una no puede estar divorciada de la otra. Mas, ¿cómo debe ser adorado nuestro Dios? Estableció los parámetros para su adoración, la cual debía hacerse conforme a su voluntad, acatando lo establecido en la ley. En Levítico 28 dice: esto comprendía ofrendas de olor grato con el sacrificio de las primicias de animales y de las cosechas, así como los instrumentos que debían ser utilizados en tales sacrificios. Estableció también los días y los meses en que esos sacrificios debían ser presentados delante de él. Además, el incienso que debía ser quemado, porque no podía ser cualquiera. Este era una mezcla única diseñada por el mismo Dios y que no podía ser copiada. Esto lo encontramos en Éxodo 30:38. Determinó también el lugar, el tabernáculo de reunión, cuyo modelo le fue mostrado por Dios a Moisés, y estableció quiénes podían tener acceso tanto al lugar santo como al lugar santísimo, y la forma en que los sacerdotes debían purificarse, incluso el vestuario que debían utilizar durante el servicio en el templo. Esto está en Éxodo 29:5. Mas como dice en la carta a los Hebreos 10:1, todo esto era una sombra de lo que estaba por venir, pues con la muerte de Cristo todo el sistema de sacrificios quedaría abolido, pues el Señor ofreció un solo sacrificio, único y perfecto, agradable a Dios, para hacer perfectos a los que por él se acercan a Dios. Hebreos 10:12. Así que no es cuestión de acercarse a Dios como se quiere, sino como él lo ha establecido en su palabra. Que no nos pase como a Nadab y Abiú, hijos de Aarón en el Antiguo Testamento, que por presentar fuego extraño fueron consumidos por el fuego. Y en el Nuevo Testamento el Señor vuelve a establecer la forma en que espera ser adorado, en espíritu y en verdad, le dice Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y un desconocimiento de esa verdad limita la capacidad del creyente para la adoración. Y el apóstol Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, cuanto más conocemos al Hijo, más conocemos al Padre. Y al igual que Jesús, podemos estar dispuestos a obedecerle. Y en el Espíritu podemos acercarnos al trono de la gracia a toda hora. Pues el acto de adorar ya no está circunscrito a un espacio determinado ni a un horario preestablecido. Y en el Salmo 121, 3 y 4 dice: ni se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. Así que Dios siempre está atento para aquellos que de todo corazón le buscan, porque el ojo del Señor está sobre los justos,
y su oído atentos a su oración. Nos dice el Salmo 34, 12 al 16 y Primera de Pedro 3, 12. Así que todo acto de adoración debe hacerse en el Espíritu y a través de la persona de Jesucristo, porque Él es el camino que lleva al Padre, y el lugar santísimo fue abierto cuando el velo del templo fue rasgado en la carne del Señor en la cruz. Por eso Él es el único camino, porque fue Él quien abrió el camino. Pero antes, cuando no teníamos un claro entendimiento de cómo debíamos acercarnos a Dios, como dice el profeta Isaías, nuestro acercamiento era de labios, pero con un corazón lejano y un temor enseñado. Así que el acto de adorar no era más que un ritual de apariencia sin ninguna convicción, cubierta por una falsa religiosidad que más que adoración venía a ser condenación, porque Dios no se complace con la apariencia y Él espera que le demos todo nuestro corazón. Este desconocimiento nos hacía no solo ignorantes, sino necios y desobedientes. Pero ahora que sabemos que hemos sido perdonados y redimidos de nuestros pecados y hechos objeto de su amor y de su gracia, y al ir escudriñando su palabra con disciplina, más la entendemos y por tanto el conocimiento acerca de Dios va en aumento, permitiendo que tengamos una mayor cercanía e interacción con Él. Y ante esto podemos tener más intimidad y ver aumentada nuestra capacidad para amarle, porque le vemos tal como Él es. Y conforme aumenta nuestro amor, ya nuestra obediencia, aunque no es perfecta de este lado de la cruz, ya no es por temor, sino con complacencia y agrado, que viene a ser nuestro culto racional, según Romanos 12:1. Porque nos acercamos a la verdadera revelación de su persona y podemos ver cuán grande es su misericordia con cada uno de los que hemos sido salvados, y ya sus atributos son tangibles y podemos gozarnos en ellos, y ver por fe cumplidas en cada uno de sus hijos sus promesas y descansar en ellas con esperanza, porque para acercarnos a Dios es necesario creer que Él existe, nos dice Hebreos 11:6. Entonces, ante tal revelación de la gracia y la misericordia de Dios, el creyente comienza a desarrollar un corazón adorador, pudiendo expresar como el rey David: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma, mi carne te anhela. Salmo 63:1. Y así nosotros, como el siervo, buscamos las aguas para calmar nuestra sed. Salmo 42:1. Y es decir, que nuestra capacidad de adoración viene a ser proporcional con el claro entendimiento que tengamos de nuestra incapacidad humana, reconociendo la gran obra que Dios hizo en nosotros por medio de su Hijo, así como la dependencia que tenemos en Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto nos dice Jesús en San Juan 15:5. Así, toda adoración genuina también nace de un corazón agradecido, que comienza por conocer, que obedece, pero que también ama. Mas cuando fuimos adoptados en la familia de Dios y comprados a precio de sangre y hechos sacerdotes por Cristo para Dios, de acuerdo con Primera de Pedro 2:9 y Apocalipsis 5:10, Dios establece para sus hijos el camino a transitar y el traje que deben vestir para poder estar en su presencia. Esto es la justicia, la santidad, la dignidad, mansedumbre y obediencia de su Hijo, porque con el nuevo nacimiento en Cristo somos despojados de la ropa sucia y maloliente del pecado y somos revestidos de Él, somos cubiertos de Cristo. Así que esa debería ser la vestimenta del cristiano todos los días, no solo cuando va a la iglesia, sino en todo lugar. Y así como en el Nuevo Testamento los levitas debían ofrecer sacrificios de purificación, ahora el sacrificio que todo cristiano debe ofrecer a Dios, como dice el apóstol Pablo, somos nosotros mismos.
Es decir, que antes de entrar en la presencia de nuestro amado Dios, todo creyente debe lavar, debe limpiar, debe purificar su templo espiritual, sacando de él a los mercaderes y a los ladrones de este mundo que le roban la gloria a Dios, y decir en nuestros corazones: porque el celo de tu casa me consume. San Juan 2:17. Sacrificando cada día la carne, pues el pecado aún mora en nosotros, con la diferencia que el pecado ya no es nuestro, Señor. Y nos dice Jesús en San Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque dice el Señor: el que está lavado, es decir, ya ha sido reconciliado con Dios, solo necesita lavarse los pies, pues todo él está limpio, y vosotros limpios estáis. San Juan 13:10. Es decir, el creyente debe ir a diario en confesión y sincero arrepentimiento hasta el trono de la gracia, buscando oportuno socorro y misericordia. Porque también dice la palabra: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el rey David agrega que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Porque Dios manda al hombre a santificarse, porque la santidad también es una forma de adoración. Porque dice la Biblia: porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que la santidad no es una opción para el creyente, es una forma de vida. Porque yo soy santo, sed vosotros también santos. Levítico 11:45. Un verdadero creyente adora siempre y en todo lugar, y todo lo hace para la gloria de Dios. Y dice la Escritura: aquel que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Segunda de Corintios 10:17. Así que cuando se congrega, no es para continuar adorando. Mas ¿cuáles son los momentos solemnes para adorar a nuestro Dios durante el culto? En primer lugar está la predicación de la palabra, porque Dios habla a su pueblo. En segundo lugar está la oración, porque somos nosotros los que hablamos con nuestro Padre Celestial a través de ella. En tercer lugar, la lectura bíblica, porque es la espada del creyente y con ella podemos combatir los embates del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos dice la palabra. Porque el diablo no toma vacaciones. Así que el creyente debe permanecer velando. Hay otros aspectos de la liturgia que son solemnes, como lo es la recolección de las ofrendas, porque damos a Dios como un acto de obediencia, recordando en este acto su fidelidad. Por lo tanto, en ese momento no caben distracciones de ningún tipo, porque no son limosna lo que se recoge. Dios no es ningún limosnero. Él es el dueño del oro, la plata y toda la creación. Son ofrendas de amor y de gratitud. Así también están los cantos y las alabanzas, porque expresan el amor y el respeto que tenemos hacia nuestro Señor. Todo esto debería constreñir el corazón del cristiano al recordar que Dios está en medio de ellos, y ahí no tiene cabida ni la irreverencia ni el irrespeto, porque no está permitido olvidarse de quién están. Porque en la vida del creyente no existe el Alzheimer espiritual. Sin embargo, a pesar de su solemnidad, la liturgia y la música no pueden venir a sustituir lo más importante, que es la enseñanza por medio de la predicación, porque es a través de ella que pecadores pueden ser convertidos, los hermanos exhortados y fortalecidos, y la cizaña puede ser desenmascarada, porque dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella puede abrir los oídos de los sordos y abrir los ojos de los ciegos, nos dice Isaías 35:5. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95:8. Porque es con la predicación de la palabra que podemos ver a Dios y a Jesucristo y la obra de salvación realizada desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. No es que nos congregamos un día a la semana para adorar y al salir dejamos de hacerlo.
Como dice un pastor que le escuché hace poco, el domingo cantamos a viva voz, tú eres el Rey, tú eres mi Señor. Y al salir del culto, la canción que se canta el resto de la semana es otra, pero yo sigo siendo el Rey, es la que cantan. Parece gracioso, pero no lo es, porque Dios no es Dios de un día a la semana, no es Dios de un rato. Adoramos siempre, haciendo todo para la gloria del Señor, nos dice Colosenses 3:23. Y en 1 Corintios 10:31 dice, haced todo para la gloria de Dios. Pues al finalizar el culto, el edificio quedará vacío, se han apagado las luces, se han cerrado los portones. Pero el tabernáculo, el Emanuel, el Dios con nosotros, sigue en cada creyente, porque somos templo del Espíritu Santo, nos dice 1 Corintios 6:19 y 1 Corintios 3:17. Por eso es de trascendental importancia el no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia, a no ser por causa de fuerza mayor, porque es en medio de la congregación que los hermanos pueden exhortarse unos a otros a las buenas obras, ser consolados, ser motivados a continuar con la carrera hasta llegar a la meta, que es Jesucristo mismo por la eternidad. Y es en medio de la congregación de los santos que Dios viene y derrama sus bendiciones. Números 6:23 y 27. Porque yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. Y en el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el Salmo 26:4 se declara, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Así que el congregarse debería llenar de gozo a todo creyente, porque la cita no es solo con los hermanos, sino que Dios es quien extiende la invitación, Él es el anfitrión y por si fuera poco, siempre llega temprano. En la Escritura dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 95, 1, 2 y 6 al 7. Y Jesucristo nos dice, cuando se reúnan en mi nombre, no dice ni 50, ni 60, ni siquiera 10, sino cuando 2 o 3 se reúnan, ahí estaré en medio de ellos, y se complace entre aquellos que de corazón le honran. No lleguemos tarde al culto, por favor. Mas lo que hace gloriosa la adoración no es el edificio, ni la cantidad de personas que se congregan, tampoco los instrumentos, ni siquiera la música, sino la presencia de Dios en medio de ella y su voz hablando a su pueblo. Y en el Salmo 22 nos dice el Señor por medio del salmista, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 22. Jesús se hace presente cada domingo y ahora está aquí en el estudio de su palabra. Y cuando hablamos a Dios, Él está a nuestro lado acompañándonos, adorándole y alabándole también. Y también dice la Escritura que si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro 4:11, prevaleciendo en toda palabra el amor. Primera de Corintios 13:2. Así que debemos anunciar lo que Dios dice y no lo que se nos antoja o lo que nos parece bonito, porque el ojo de Dios está sobre su pueblo y atento a cada detalle. ¿Acaso esto no es de temer? Y siendo la iglesia la llamada a alumbrar en el mundo para mostrar a otros la luz de Cristo, esta debe dar testimonio fiel de la obra de redención hecha en la cruz y vivir en consecuencia con la fe que dice que profesa. Así como el apóstol Juan declara que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, haciendo la voluntad del Padre, perseverando y dando testimonio de la verdad, porque solo los hijos honran al Padre y al Hijo. San Juan 5:23. Sin embargo, dentro de las congregaciones no todos brillan de igual manera,
pero la luz de los que resplandecen pone de manifiesto delante del mundo que la obra del Señor continúa viva y que su luz sigue alumbrando, llevando salvación y paz a los que han atendido al llamado. Porque la obra es del Señor y ésta no se detiene al estar sustentada por Jesucristo, su Santo Espíritu y su palabra. Así, todo creyente puede reposar con confianza y esperanza, amparado en las promesas del Dios conocido, como dice Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero aquellos que han cerrado su entendimiento a la verdad y se resisten a conocer a Dios como el todo en todos y se niegan a recibirle y amarle, esos perecerán sin remedio. No lo digo yo, lo dice la Escritura y lo afirma, porque ya han sido condenados. Porque la luz que vino al mundo fue desechada, porque ellos prefirieron más las tinieblas, y ahí en esas tinieblas irán a perecer, y será su morada por la eternidad, a pesar de que Dios llama una y otra vez a no endurecer los corazones ante el sonido de su voz. Y es Dios el Padre quien dice: este es mi Hijo, a él oíd. Porque aquel que no ha conocido a Dios no es que no adora, sino que adora cualquier cosa, le da gloria a cualquier cosa, menos a Dios. Pero un día tendrá que doblar sus rodillas ante el Dios de la gloria, antes de ser arrojado al infierno por toda la eternidad, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay misericordia. Y un pastor dice que la justicia de Dios es lo que mantiene vivas las llamas del infierno. En resumen, la adoración del creyente se sustenta en el conocimiento que tiene de Dios por medio de su palabra. Le ama por quien es Él, cuando reconoce que a pesar de ser conocido por Dios, cuando aún era un miserable pecador condenado, Él le amó primero y entregó a su Hijo. Primera de Juan 4:19 y San Juan 3:16. Entonces obedece porque quiere serle agradable y le adora porque le obedece y le sirve. Porque un conocimiento claro de la voluntad de Dios para el creyente debe producir frutos de obediencia y le alaba por ese paquete de misericordia y gracia que está disponible para cada uno de sus hijos cada día. Y al final podrá decir junto con Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Porque para cada hijo de Dios, Él es real, sus promesas tangibles, y ya hemos entrado en su reposo por medio de la fe. La gloria, la honra y la alabanza sean para nuestro Dios